Bienvenidos a Garby Podcast. El día de hoy estamos con una persona muy especial que ya teníamos rato queriendo invitar, el profe Francisco Orozco. ¿Cómo se encuentra? Jesús, muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Y quiero empezar con la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados, que es ¿cuál era su mayor sueño de la infancia? Híjole, mi mayor sueño de la infancia extrañamente era ser arquitecto. Así, súper random. Y obviamente, o sea, quería ser arquitecto porque mi papá era arquitecto, ¿no? Entonces veía mucho el tema de las maquetas, en la construcción, ¿no? Entonces sí, ese sí como que era mi sueño de la infancia. Obviamente como todo niño y fui algo ñoño en la escuela, en un punto quería ser presidente de la República, ¿no? Pero ya luego fui conociendo cómo se maneja la política y dije, no, sabes que esto no es para mí. Y poquito a poquito, ¿no? Pues obviamente ya después la vida cambió y pues encontré una vocación que es la docencia y vaya, aquí estoy muy entretenido. Excelente. ¿En qué momento fue cuando conoció las finanzas personales? Híjole, con el tema de las finanzas personales, yo creo que todo el mundo, ¿no? Desde que se levanta toma decisiones financieras. Sí creo que mi primer encuentro con las finanzas personales fue, yo soy alumno foráneo, ¿no? Yo soy de Veracruz, ya tengo un rato por acá en Monterrey, y pues como alumno foráneo, pues te empieza a empujar a motivar a aprender a tus finanzas, ¿no? Pero yo creo, yo nací en el 86 y soy generación de la crisis del 94, vamos a llamarla así, ¿no? Y de cierta manera, pues me tocó vivir como hijo, pues todo el tema de la crisis con mi papá. Mi papá, como comentaba, era arquitecto. En ese momento se endeudó, las tasas de interés subieron. Entonces, como que esos momentos que recuerdo perfectamente de mi infancia, del tema del dinero en la familia, como que ahora que hago una retrospectiva de todo eso, como que siento que eso me empezó a marcar desde chiquito. Y ya posteriormente, pues obviamente la carrera, estudié Contaduría Pública y Finanzas, eso en particular me empezó a empujar, ¿no? Ahí yo creo que es donde empieza todo el tema de yo verle una importancia a la educación financiera. Ok. ¿Y hubo algún libro o algo que haya también marcado un antes y un después en esa parte? Fíjate, no libros, o sea, yo creo que la misma vida me terminó llevando para allá. Obviamente ya cuando me metí mucho más a profundidad con el tema de educación financiera, pues sí, empecé a consultar varios libros, desde algunos de público en general, ¿no? O sea, más así como El Pequeño Cerdo Capitalista, esos clásicos ahora de la educación financiera, pero sí papers con una connotación un poquito más de entendimiento de la educación financiera, cómo medir la educación financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, yo creo que el evento que marcó mi entendimiento sobre la importancia de la educación financiera fue el fallecimiento de mi papá, ¿no? Cuando fallece mi papá, no es que nos agarrara por sorpresa a la familia, pero también ahí entiendo la importancia de la educación financiera en la familia, ¿no? Como buen hijo ochentero, noventero, todavía en aquella época, pues obviamente estaba normalizado que el papá era quien trabajaba, la mamá se quedaba en casa, y pues no se hablaba de finanzas en la familia, ¿no? De cierta manera, o sea, yo cuando sucede el evento con mi papá, fallece mi papá, yo le pregunto a mi mamá, oye, ¿cuánto ganaba mi papá? ¿Dónde está el testamento de mi papá? ¿Cuántas cuentas bancarias tiene mi papá? Y mi mamá en un total desconocimiento. Y vaya, no es que sea la mala de la película, ni mucho menos, pero porque eso era lo normal antes en una familia mexicana. No se podía hablar de política, no se podía hablar de religión, no se podía hablar de dinero, ¿no? Entonces, obviamente, esos temas eran un tabú totalmente dentro de las familias y creo que de las generaciones, creo que de la mía y obviamente en las nuevas generaciones es un tema que se normaliza y hay muchas investigaciones, incluso la profesora Katia Ramos, Nuria Rojas y un profesor hemos estado metidos en una investigación justamente sobre la importancia de los determinantes del bienestar financiero. Un elemento muy importante es que se platique, se dialogue de temas de educación financiera dentro de la familia, porque son los primeros valores, ¿no? Hay una herencia, probablemente tu primera tarjeta de débito o tu primer banco es el banco que era de tus papás. Entonces, por eso yo creo que ese es mi primer encuentro de un choque, de una vulnerabilidad financiera, el por qué empiezo a retomar los temas de educación financiera. Okay. Para una persona que va empezando en sus finanzas, como mencionó, a lo mejor los jóvenes, las personas que se están graduando de la universidad, ¿qué es lo que les recomienda? Mira, número uno, sí decirles que
que el dinero no es la felicidad, ¿no? A veces está muy asociado el tema de bienestar financiero, más dinero es igual a más felicidad. Y creo que esa percepción es totalmente equivocada porque está comprobado, también hay investigaciones donde termina siendo un tema marginal, ¿no? Obviamente, pues hay muchos privilegios en el sentido de que muchas personas nacen con muchas más oportunidades por tener una posición de ingresos familiares muchas más altas que otras, pero yo creo que ese es el primer concepto que hay que tomar, ¿no?, en cuenta, de que el dinero no genera felicidad. Sí es una herramienta para poder cumplir tus objetivos, pero sí no darle ese valor superficial al dinero. Claro, y siento que es muy común ahorita de que nada más te quieres graduar y ya quieres hacer un dineral. Sí, vaya. Las redes sociales, ¿no?, impulsan mucho ese sentimiento. Hay un concepto que hemos estado estudiando estos últimos meses. No sé si has escuchado acerca de la dismorfia financiera, ¿no? No. La dismorfia financiera es un derivado, vamos a llamarlo así, de la dismorfia corporal, ¿no? La dismorfia corporal es este efecto que tiene una persona sobre una imagen que no es sobre su cuerpo, ¿no? Y es una autopercepción que no es realmente su cuerpo. Cuando le preguntas a una persona de cómo piensas que eres, ¿no?, te describe de otra manera que a la que tú piensas. Funciona lo mismo con las finanzas. La dismorfia financiera es la creencia que tus finanzas están mejor o peor, ¿no?, de lo que realmente están. Y esto luego así como que te empieza a jugar, ¿no?, mal en la mente, porque ves a una persona que está de viaje todo el tiempo, una persona que va a restaurantes caros todo el tiempo, y de repente tú te empiezas a cuestionar qué estoy haciendo mal, ¿no? Yo como persona, que estoy haciendo mal que yo no me puedo dar esa vida. Pero pues historias vemos y carteras no sabemos. Tú no sabes cómo se está financiando el viaje de la persona, cómo hace que siempre esté saliendo restaurantes lujosos todo el tiempo, ¿no? Y ese tipo de estímulos empiezan a generarte un sesgo cognitivo en la mente y te empieza a jugar muy mal, ¿no? Entonces tú empiezas a tener una autopercepción de tu dinero, de salud financiera, de una manera que probablemente no es la que es realmente. Claro. Y bueno, para estas personas igual, pues lo primero que quieren es ver opciones también. ¿Qué opciones se les puede dar en el tema de inversiones? No sé si puede decir un poquito en el tema de emprendimiento, que todo ahorita está como muy de moda, pero ya, o sea, los jóvenes no sabemos para dónde tirarle. Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es un tema del famoso presupuesto, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede controlar, lo que no se puede controlar, no se puede mejorar, y el presupuesto es la herramienta número uno para poder empezar a entender, ¿no?, la distribución de tus ingresos, si hay un tema de que realmente hay un descontrol en los gastos o hay una necesidad de generar más ingresos, ¿no? Entonces, ese es como que el primer toque de base, el primer así tocar la tierrita para saber por dónde estás parado. Y de esa manera, pues tú ya entiendes, hay una famosa regla, el 50-30-20, a veces me gusta, a veces no, ¿no? Digamos que es un parámetro, ¿no? Pero ya después de eso es una etiqueta donde tú dices, oye, este dinero lo voy a ahorrar y parte de ese ahorro lo voy a invertir, ¿no? Hay un tema también de liquidez que necesitas tú de tu dinero, que no necesariamente es tener todo tu dinero en la inversión, porque hay una gestión inmediata que de repente necesitas alguna enfermedad, alguna eventualidad que no estaba pues obviamente en el radar y que necesitas disponer. Y a veces algunas inversiones pues no tienen una liquidez inmediata, una disponibilidad inmediata, y pues ahí es donde justamente el ahorro directo entra como tal, ¿no? Yo creo que esa es como que la primera parte, ¿no? Un presupuesto, etiquetar una parte y posteriormente, ahora sí que buscar las mejores herramientas o instrumentos de inversión. Ok, para principiantes, ¿qué es en lo que recomienda invertir? Mira, por más que la gente comente, ¿no?, de que ahorita la tasa de interés, ¿no?, el Banco de México acaba de tomar cierta decisión de la política monetaria de disminuir la tasa, obviamente eso hace que baje totalmente la tasa de rendimientos de algunos instrumentos financieros. El CETE, ¿no?, pues habíamos tenido años, meses, con mucha gloria, pues obviamente por un reacomodo de lo que está pasando en la economía, se bajó la tasa de interés y pues la gente dice que no es tan atractiva ya, ¿no? Vaya, a mí me tocó muchos años tener un CETE a 4%. Sí. Y pues ahorita que está aproximadamente 7.50 o 8%, pues no es mala tasa como tal, ¿no? Recuerden que siempre una inversión debe ser superior a la inflación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el CETE todavía tiene ese efecto positivo. Y más que nada es empezar a generar un hábito de inversión. ¿A qué voy con esto?
Luego, y siempre hago esta pregunta, no sé si tú recuerdas la primera vez que compraste por Amazon o Mercado Libre. Sí, sí. ¿Y cuál era tu temor? Que llegara. Que no llegara, ¿no? Pasa un fenómeno muy similar con las finanzas. Estamos viviendo momentos muy digitales y el principal temor, más allá de un tema de pérdida o ganancia, el principal temor es cuando te haces esa primera transferencia a la cuenta de inversión, de que ya no llegó, no se depositó, ¿no? Entonces eso genera como un temor a la inversión, ¿no? Que ahí creo que también hay que aprovechar, si bien las tasas no son a veces las adecuadas, las propias instituciones financieras, los bancos, dentro de sus aplicaciones, tiene ciertos instrumentos financieros. Sí tiene muchas áreas de oportunidad el tema del rendimiento que genera. A veces hay hasta medio engañoso que 50% de CETE, ¿no? Así de chiquito. Pero creo que el invertir, mover tu dinero hacia esas inversiones dentro de las aplicaciones de tu banco, empieza a generarte una curiosidad intelectual hacia dónde mover tu dinero. Pero regresando al tema de CETES, creo que ese es el primer instrumento financiero que rompe este temor digital a hacer inversiones. Muy bien. Después del tema de CETES, ya teniendo el dinero, ya que empieza a generar rendimiento, de ahí, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso yo creo que deben ser los fondos de inversión, ¿no? Entendemos que hay dos tipos de mercados, ¿no? En la bolsa de valores está el mercado de deuda, el mercado de capitales, hay dos tipos de instrumento, renta fija, renta variable. La renta fija es, digamos que en un contrato alguien te estipula ese instrumento financiero de asegurarte una tasa de rendimiento, ¿no? La renta variable, ahí están las acciones, ahí están las divisas, incluso ahí está el cripto. Nadie te puede asegurar cuál va a ser el rendimiento. En esa toma de decisión, mientras tú estás analizando, ¿no? La información financiera o el instrumento financiero, creo que los fondos de inversión son una gran herramienta para empezar a ganarle un poquito más a los instrumentos libres de riesgos, ¿no? Hay todos tipos de fondos. Hay algunos que tienen un comportamiento mucho más conservador, es decir, tienen más renta fija. Hay unos que son más agresivos, es decir, tienen renta variable, ¿no? Pero mientras tú vayas entendiendo también cuál es tu perfil de inversionista, vas entendiendo también qué fondo es el adecuado. Yo creo que ese es el siguiente paso, ¿no? Después de haber invertido en CETES, un fondo de inversión es otro instrumento fácil por utilizar. Ok, ¿cómo se puede empezar a invertir en los fondos de inversión? Mira, hay muchas aplicaciones, hay que cuidar, yo siempre lo he dicho, tal vez yo soy muy conservador en este tema de las inversiones, pero que sea una institución financiera que esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Siempre verificar, más allá de que en la página de internet aparezca el sellito, ¿no? El logotipo de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es entrar a la página de la Comisión Nacional para checar que realmente esté enlistada en su sistema. Muchas aplicaciones de bancos, en esta competencia que existe, esta democratización de las finanzas, me gusta siempre decir esa parte de la democratización de las finanzas, te permiten ya invertir en fondos, incluso ya te permiten, hay alianzas entre instituciones financieras y te permiten empezar a invertir en acciones. Ni qué decir ahorita la competencia que hay en tasas de rendimiento, ¿no? Tenemos a este ecosistema digital, fintech, que son instituciones financieras o servicios de tecnología financiera que compiten con la banca tradicional y pues entre ellos andan compitiendo en tasas de rendimientos en instrumentos que tienen. Muy bien. Ahorita siento que algo que también está como muy de moda es el tema de las acciones, que piensas que nomás con 50, pum, para arriba. Sí, no, totalmente. Fíjate, y de nueva cuenta, creo que este ecosistema digital ha fomentado mucho el poder invertir. Yo recuerdo, y no es por hacer comercial, ¿no? Que era 2016, 17, fue una casa de bolsa al TEC, ¿no? Yo estudié, y para tener una cuenta de inversiones en una casa de bolsa, antes era impensable, bueno, al menos para un estudiante o un mexicano promedio. Es decir, necesitabas al menos una cartera de 100,000 pesos. Y recuerdo que esta casa de bolsa tocó la puerta con el grupo de estudiantes, con el grupo estudiantil, en una materia, y dio una promoción de que a partir de 10,000 pesos podías empezar a invertir. Que, bueno, 100,000 a 10,000 ya era un mar de diferencia. Que todavía no todo el mundo pues tenía 10,000 pesos. Entonces yo recuerdo que ahí con mis ahorros, entendiendo un poquito de cómo funcionaba la bolsa, abrí mi cuenta y lo que son las cosas hoy en día, que ahora desde 100 pesos puedes empezar a invertir en el mercado de valores, ¿no? Entonces
Sí, por eso se ha puesto muy de moda. Que independientemente, creo que obviamente las redes sociales, los famosos influencers también han fomentado mucho el poder invertir, pero creo que las generaciones, y me puedo incluir, ¿no? Tenemos muchos retos. Hay tres principales, que es el tema de salario digno, hay un tema de vivienda asequible, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, aquí en Monterrey, hablar de vivienda es todo un tema, que pudieras tener otro episodio con alguien especializado en real estate hablando del tema inmobiliario, pero, señoras y señores, recordemos que hace algunos años cambió la ley de la seguridad social, la ley de retiro, y que pues el papá gobierno ya no nos va a mantener al final de nuestra carrera profesional, ¿no? Entonces, de cierta manera creo que esto ha preocupado y ocupado a la gente a entender de qué manera puede empezar a invertir para mejorar su retiro financiero pues en el largo plazo, ¿no? Claro. En esa parte del retiro, ¿qué es lo que recomienda? Mira, híjole, qué buena pregunta. Fíjate que, por ejemplo, hicimos un análisis, un estudio, un informe de cultura financiera en los estudiantes del TEC, ¿no? Pues ahí trabajo. Y me preocupó porque de esta muestra que analizamos, el 30% no sabe qué es una Afore. Es decir, ¿no? Investigando un poco más en cuestiones cualitativas, la gente no sabe que cambió el sistema de pensiones actual, ¿no? O sea, se piensa que todavía papá gobierno, como estaba, es quien mantiene, y no se desconoce que hay una existencia de pues que ahora cada quien es responsable de su futuro y que cada quien tiene que rascarse con sus propias uñas en el futuro. Sí, probablemente no quiere decir que a tus 20 años le empieces a meter a un fondo de inversión a largo plazo o que empieces a chambear y ya hacer aportaciones voluntarias a tu Afore. Creo que el primer gran paso es entender que esto cambió, que tener una conciencia financiera de que necesitas preocuparte y ocuparte por tu futuro, porque pues obviamente de 20 años a que cumplas 65 es un mundo de tiempo, ¿no? Claro. Pero ese mundo de tiempo se va cortando y ya me escuchará tu público, si es estudiantil, ¿no? De que cuando tú te gradúas, de repente ya tienes 30 años, ¿no? Dices, ¿en qué momento pasaron 7 años? Y de repente pasa el tiempo y ya tengo 40 años, ya tengo familia, tengo esposa, tengo hijos, etcétera, etcétera. Y dices, oye, ya me faltan 15 años para retirarme. Entonces, es tener una conciencia del tema del retiro, que esto cambió. Y poquito a poquito, ¿no? Esperemos que no sea pues solamente al final, ¿no? Empieces tú a invertir o pensar en largo plazo. Yo creo que es también una evolución natural de las personas con la edad de preocuparse más por su retiro. Claro. ¿En qué tipo de Afores es donde recomienda invertir? ¿En algún tipo de banco o...? Mira, eso también creo que es importante aclarar. Las Afores, una institución financiera es quien genera la Afore, ¿no? Y esa Afore es invertido en algo que se llama CIEFORE. Son dos cosas diferentes. La administradora de fondos para retiro, la Afore, ¿no? Invierte en un fondo de inversión llamado CIEFORE, ¿no? No necesariamente es un banco, ¿no? Es una institución financiera en particular. Sí hay algunos bancos que tienen este bracito, por ejemplo, no sé, Banamex, ¿no? Banamex lo conocemos como banco, pero aparte tiene un bracito que tiene una Afore, ¿no? Es otra institución financiera que cuelga del grupo financiero y que pues tiene este producto de Afore como tal. Pero no necesariamente tienes que ser banco para tener una Afore. Que créeme que en México, de los sistemas más regulados que hay, con todos los controles, con todo el monitoreo, es el tema de pensiones, ¿no? Si bien, ¿no? Puede cambiar un tema legislativo y modificar el tema de retiro, las Afores están bastante observadas, vigiladas, monitoreadas, entonces no pueden como que cometer estas locuras que a diferencia, pues el banco tiene sus propias condiciones o las instituciones financieras tienen sus propios movimientos, ¿no? Pero las Afores sí en particular tienen una regulación propia. Ahí yo creo que lo que hay que estar vigilando, no recuerdo si mensualmente o bimestralmente, en la página de la CONSAR, que es esta comisión que está observando y monitoreando las Afores, publica los rendimientos de las CIEFORES, ¿no? De estos fondos de inversión donde está el dinero del retiro. Y creo que hay que monitorear, ¿no? Cuáles son las que mayor rendimiento dan. También hay un tema a veces de comodidad, ¿no? Me tocó, ¿no? Ahorita gestionar un tema con mi mamá. Ella también es una generación donde se dio este brinco del sistema pasado de pensiones al nuevo.
y tiene una porción en Afore. Pero como no hay oficinas, por ejemplo, donde vive ella del Afore, se ha complicado mucho la gestión, sobre todo porque no tiene pues estas habilidades tecnológicas. Entonces, creo que también hay que analizar, ¿no? No está de más googlear como un ranking de reclamaciones, un ranking de cuáles son las mejores Afores, ¿no? Para tomar un criterio y tú elegir la tuya. Ok. Y bueno, al momento de tener una Afore, me llamó la atención que es como un fondo de inversión. Sí, totalmente. Pero esa parte, ¿puede explicar un poquito más a fondo cómo funciona? Sí, ahorita justamente estábamos explicando lo que era un fondo de inversión. Digamos que el fondo de inversión es un paquetaxo, ¿no? Así, y el azul, vamos a decirlo así. Hay un grupo de analistas, ¿no? que definen qué papitas le vas a poner a ese paquetaxo, ¿no? Le metes deuda, le metes acciones, qué tipo de acciones, ¿no? Y configuran. Hubo un cambio en la ley de Afores hace algunos años, porque antes las Afores eran por rango de edades, ¿no? Es decir, si tenías de 18 a 25, era la CIEFORE tal. Si tenías 20 a 30 y tantos, era la CIEFORE tal. De repente, y la neta yo creo que eso nadie lo tenía radar hasta que nos empezamos a dar cuenta del comportamiento en el mercado. Cuando dabas ese brinco, ¿no? Porque cambias de edad o te sales del rango de edad de la CIEFORE, se liquidaban tus instrumentos financieros. ¿Qué significa liquidar tus instrumentos financieros? Es decir, si tienes invertido en acciones, se vendían y ese dinero se iba al nuevo CIEFORE. En ese cambio, no importaba si, por ejemplo, habías comprado, si en ese fondo había acciones de Bimbo, ¿no? Y las habías comprado en 30, pero el día que las liquidaste estaban en 28, perdías, ¿no? Entonces, pues ahí en la gestión de las Afores empezaron a dar cuenta de que los rangos de edad promovían muchísimo este tema de los brincos como tal. El caso es que hubo un cambio en la regulación y ahora las CIEFORES son generacionales. Es decir, ¿no? Hay una CIEFORE de los que nacieron del 85 al 90. Hay una CIEFORE de los que del 91 y así en paquetes de rangos de edad. Entonces, ese instrumento financiero, esa edad, ¿no? Va evolucionando porque en el estricto sentido, y eso también está marcado por la ley, entre más joven eres, el comportamiento del fondo, de la CIEFORE, tiene más hacia renta variable. Es decir, tiene un perfil un poquito más agresivo. ¿Por qué? Porque como te falta muchos años para retirarte, hay esta oportunidad de invertir en instrumentos un poquito más agresivos. En cuanto va pasando la edad, ¿no? Va cambiando la CIEFORE y luego pasando a renta fija. Es un perfil más conservador porque la renta fija, como dice su nombre, ya está estipulado un rendimiento y los rendimientos ya no son tan altos, pero están un poco más asegurados, ¿no? Entonces, así es como funciona estos instrumentos o estos fondos rumbo al retiro. Que bueno, que también es importante porque no sé si tú has tenido una alcancía, un cochinito, ¿no? Pues obviamente uno le hace un huequito y le empieza a quitar, ¿no? Las CIEFORES están protegidas y son pocos los momentos en que puedes retirar previo al retiro. Por despido, por si te casas, y realmente son montos, entre comillas, mínimos que puedes hacer porque realmente lo que quiere garantizar la Afore es que tengas un retiro digno, que ahorita empezaron las primeras generaciones, ¿no? de Afore, y el monto que se está repartiendo en promedio como pensión, la verdad es que deja mucho que desear, ¿no? Creo que, y lo hemos platicado varios colegas, que quien definitivamente dé con un cambio, y esto no únicamente es en México, ¿no? El tema del retiro a nivel mundial es una preocupación de los gobiernos para tratar de garantizar un retiro digno a su ciudadanía, ¿no? Quien llegue a encontrar la mejor manera seguramente va a ganar un premio Nobel de Economía. Es complicadísimo. Súper complicado. Wow. Bueno, ahora quiero hablar de cultura financiera. ¿Cuál fue el proceso para escribir el libro y cómo se ha sentido también al momento de lanzar el libro? Mira, con el libro de cultura financiera, lo primero fue como una necesidad, ¿no? Que teníamos en el TEC de Monterrey, en la materia, en el bloque de cultura financiera, porque no había un libro con una perspectiva académica, ¿no? Me surge esa idea, empiezo a comentarle esta idea a Nuria Rojas, porque ella coordinaba grupos de este bloque en el TEC de Monterrey, a Carlos García, profesor en Guadalajara, porque él es el líder de diseño del bloque, ¿no?
de repente, ¿no? Uno leía el sílabus y de repente veía que estaban recomendando como libros de texto para la materia, a libros de finanzas corporativas, bueno, otro tipo de libros que nada que ver con el contenido que era de cultura financiera. Y de repente, ¿no? Pues empezamos a gestionar el libro, sí, entendiendo que era con un corte un poco más académico, somos profesores, sin olvidar que creo que a veces uno de los principales errores que se toman al momento de hacer contenido de todo tipo para la educación financiera es elevarlo muchísimo, ¿no? Hablar así con tecnicismos y la yuxtaposición, ¿no? Y palabras súper complejas. Y de repente, pues obviamente es para todo el mundo. Entonces había un tema de comunicación, ¿no? La comunicación lo más ágil, la más descriptiva que había que generar para que la gente entendiera los conceptos de educación financiera. Pues obviamente hacemos el libro, vamos gestionando cuáles son los ingredientes del libro, es decir, cuáles eran los capítulos, y decidimos pues arrancar como con 3 pilares, ¿no? ¿Por qué existe el dinero? Así, duda existencial, ¿no? Filosofal, de que por qué hablamos de dinero, la historia del dinero en el mundo. Posteriormente empezamos a platicar acerca de la economía, ¿no? De repente por qué los precios están en tal, temas de ley de oferta y demanda, la inflación. Luego hicimos algo sobre el sistema financiero, sobre todo ahorita con esta preocupación que hay de algunos brotes que hay en cierto descuido en ciertas instituciones financieras, pues entender cómo funciona el sistema financiero, o sea, quién está a cargo de qué, si te pasa esto, con quién puedes ir. Y ya de ahí nos arrancamos con los pilares de la educación financiera. Hablamos de planeación financiera, del crédito, inversiones, de seguros, obviamente el retiro. Y al final empezamos a platicar sobre el ecosistema fintech, ¿no? Esta parte, entendimiento del por qué surge esta nueva figura. Y de repente tocamos base con una editorial que es McGraw-Hill, que nos abrió las puertas. Es una editorial con un corte académico. Y de repente acabamos el libro. Y yo creo que la propia editorial se empieza a dar cuenta que no únicamente es un libro para universidades, sino que todo el mundo lo empieza a comprar, porque aparte, yo no sé si fue estrategia de la editorial o de nosotros de Chiripa, que el libro sale en diciembre, ¿no? Lo presentamos en la Feria del Libro aquí en Monterrey, todavía de manera digital, pero ya en Guadalajara lo presentamos de manera física, ¿no? Y la feria fue en diciembre y de repente pues nos damos cuenta que todo el mundo quiere un libro de finanzas personales o de educación financiera, porque cuando es fin de año uno empieza a establecer sus objetivos de que bajar de peso, correr más, tener mejores finanzas personales, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el libro se empieza a vender, ¿no? en librerías, en Amazon, no de estudiantes, sino de personas que quieren pues, mejorar su educación financiera. Entonces se abre un camino que no únicamente es un libro para universitarios, sino que también son personas que quieren tener un gran toque de base para empezar a entender la educación financiera. Wow. ¿Y cómo funciona la parte del negocio de también escribir un libro? Sí aprendí mucho en el camino, en el sentido de la parte editorial, los negocios editoriales, temas regalías, ¿no? En un momento llegamos a pensar está muy de moda también tú tener tu sello independiente o sacar un libro de manera independiente. Lo que sí es que en esta primera experiencia editorial, pues ninguno de los 3 teníamos un know-how, ¿no? Entonces yo creo que era cuando hay amigos que tienen su libro de manera independiente, pero a ti te toca gestionar la distribución, la comercialización, la publicidad y todo eso, ¿no? Y pues al menos, si bien tengo alguna actividad, ¿no? empresarial en solitario, pues tengo un trabajo de tiempo completo, luego los tiempos tienden a ser complicados. Claro. Y sí, sale un poquito más barato el gestionar tú el libro, o no barato, sino que pues el margen que le puedes llegar a ganar es mucho más alto, pero hay un tema que luego tú, si no tienes el flujo, pues no tienes para pagar la publicidad o la distribución o contratar a un agente que coloque el libro. Entonces las editoriales lo que te ayudan justamente es que, ¿sabes qué? Tú no pongas ni un peso, ¿no? Aprobamos el proyecto, tenemos destinado cierto porcentaje para mercadotecnia, nosotros nos encargamos de la distribución, de la comercialización y pues una vez al año te van a caer regalías, ¿no? Entonces ahorita justamente en estas semanas nos enviaron cuáles son las primeras regalías y pues bastante contentos, ¿no? Pero así funciona el negocio editorial. Muy bien, ¿volvería a escribir otro libro? Sí, no, pues andamos en eso.
no sé si me tengo que adelantar porque no quiero yo ahí echarle la sal, pero ya está en un proceso de autorización otro libro con otra editorial, ¿no? Una editorial un poquito más de casa. Y estábamos también viendo otro libro respecto un poco más de enfoque empresarial, ¿no? De negocios. Pero sí, a mí me entretiene mucho escribir y creo que me lo he pasado escribiendo bastante estos últimos años. Muy bien. ¿Recomienda a los demás también escribir un libro? Yo creo que sí, ¿no? Es un desahogo emocional bastante interesante, es un pasatiempo bastante interesante, que ese pasatiempo luego se puede convertir obviamente en un esquema de negocios, ¿no? La industria creativa creo que tiene mucho que aportar en nuestro país. Y más allá de escribir un libro, puedes concentrarte en un blog, hacer guiones para un podcast, ¿no? Y ahí lo que tú vas desarrollando, pues es realmente una vitalidad intelectual, ¿no? A mover la mente, a buscar temas, esta curiosidad también intelectual te la genera bastante. Empieza a desarrollar otras habilidades que probablemente no están en el estándar, ¿no? Que traías en el paquete cuando empezaste a crecer. Ok, me encanta. Mencionó un poquito el proceso de escribir el libro, que empiezas con el índice, viendo qué temas abarcar también. De ahí, a lo mejor con el contenido alguien ya tiene todo y dice, a la hora que escribo. Ahí un poquito cómo lo hizo usted. Sí, mira, ahí estuvo, creo que se dio natural, independientemente que somos 3 colegas, somos amigos, y se dio de una manera muy natural cómo dividirnos los capítulos, que creo que también esto es importante señalar. No es que tú escribes este capítulo y ya, ¿no? Empezábamos nosotros a hacer la propia revisión. Si veíamos que hacía falta un elemento dentro del capítulo, lo sugeríamos. Teníamos juntas semanales para rebotar las ideas, las correcciones. Empezamos a diseñar más allá del capítulo las secciones dentro del capítulo. Y se dio de una manera muy natural, muy orgánica. A veces algunos comentarios no tomárselos personal, ¿no? Obviamente en pro del libro o del proyecto. Y así íbamos corrigiendo, íbamos aumentando, íbamos moldeando. Y hay un punto en que si bien cada quien tiene un estilo, ¿no? Incluso nos empezamos a mimetizar, ¿no? Ya empecé a hablar como Nuria, ya empecé a hacer así ejemplos como Carlos, ¿no? Te empiezas tú a mimetizar bastante con tus coautores. Ok, y luego, ¿cómo contactar a la editorial? Fíjate, ahí se dio la oportunidad, ¿no? Tuve un puesto previamente a ser profesor full time dentro del TEC y tenía mucho contacto con la editorial. Entonces, de repente, se me ocurrió enviarles un correo, oye, fíjate que tenemos un proyecto, llevamos cierto grado de avance, ¿les interesaría? Tocamos la puerta. La verdad es que tuvimos la gran fortuna de tocar solo una puerta y que nos abriera. Esa primera casa que tocamos, nos abrió la puerta, ¿no? Porque sí, en este segundo libro que saqué, ya toqué varias puertas y no me abrieron la puerta de manera inmediata, ¿no? Sí tuvimos esta oportunidad que en Cultura Financiera tocamos la primera casa y nos abrió la puerta. Y hay un tema súper interesante porque ya la editorial como tal hace un análisis de mercado, qué público es el que lo leería, qué competencia es la que tienes, cuál es la meta en ventas, ¿no? Y esa gestión es muy interesante porque le empieza a dar una seguridad al proyecto. Como todo, es una evaluación de proyecto. Como todo proyecto se debe de evaluar, ¿no? Entonces sí, fue como se fue gestionando con la editorial. Muy bien. Usted, bueno, ¿cómo comenzó también en la parte de la creación de contenido? Fíjate, todo empezó con un blog, ¿no? Obviamente ya nadie tiene un blog, yo lo sigo teniendo, me sigue desarrollando ciertas habilidades de escritura. Por ahí de 2015 empiezo a escribir un blog que se llama Emprepedia. En ese momento la era WordPress estaba muy de moda. Y más que nada es porque yo tiendo a hablar mucho en clase, pero hablar mucho de que me empiezo a desviar de los temas, ¿no? Empiezo a hablar de algo, pero empiezo a dar ejemplos y luego del ejemplo viene otro ejemplo. Entonces, vaya, yo creo que mis alumnos no estaban tristes con eso, ¿no? Porque pues, obviamente habían aprendiendo otros temas. Pero dije, ¿sabes qué, Orozco? Cálmate. No es el momento a veces de irte a otro tema a explicar otro tipo de cosas. Entonces empecé a crear el blog como una extensión de mis clases. Se llama emprepedia.com, ¿no? Ahí todavía escribo muchas notas que hago para el financiero, la columna del financiero. Coloco ahí el reply o notas que tienen otra connotación un poquito más personal, pero que siguen todavía en la atmósfera de finanzas y negocios. Ahí las coloco. Y ahí empiezo a generar contenido.
va evolucionando. Obviamente la gente empezó a darle flojera a leer y empiezo a crear videos de YouTube, tutoriales de las clases. Posteriormente con Christian Reich, un amigo profesor de marketing, empezamos a tener el podcast, ¿no? Y así empiezo a generar contenido hasta que ahorita en este momento creo que todo se mueve en función de un minuto, ¿no? Reels que tienen temas, connotaciones, explicaciones del mundo financiero y de negocios. Ok, ¿y cómo le ha cambiado la vida el crear contenido? El desarrollo de habilidades. No me creo influencer, no me creo generación de contenido, yo soy profesor, pero lo que sí me ha motivado es mucho el poderme desenvolver frente a un salón de clases. Me ha brindado habilidades más de habla, comunicación, de empatía, de entendimiento, de audiencia, etcétera, etcétera. Y pues incluso también como yo mismo aprender de mercadotecnia, ¿no? Porque termina siendo un arte, mercadotecnia, también pues en esta campaña independiente que tenemos de publicar el libro, ¿no? Obviamente pues tú te gestionas independiente de los esfuerzos de editorial, pues uno también quiere seguir pues vendiéndose, ¿no? En el buen sentido, pues obviamente lo que generas. Muy bien. Ya para ir a las preguntas finales, la primera es, ¿cuál es el mejor consejo que le han dado? El mejor consejo que me han dado sí fue por parte de uno de mis mentores, y es que si tienes un sueño, tienes que buscarlo, pero no únicamente es tener el sueño, sino que trabajar en el sueño. Es capacitarte, generar las habilidades, poder involucrarte más al respecto, entender, ¿no? Y creo que creo que es el mejor consejo. Y creo que ese consejo lo llevé un poquito más allá de tener la oportunidad de, a mi manera, impactar a la sociedad siendo profesor, ¿no? Para mí, tengo este gran regalo de Dios, que es desde muy temprana edad encontré mi vocación, y en mi vocación mi profesión, y es algo que me apasiona. Obviamente me ayuda a pagar las facturas, me ayuda a conocer gente increíble, a tener amistades increíbles, a conocerlos a ustedes, ¿no? Entonces creo que este también es un consejo que yo podría estar dando, que busca lo que te apasiona. Sí, busca una sostenibilidad de lo que te apasiona, porque obviamente en este mundo capitalista necesitas vivir de algo, pero mientras lo hagas con cariño, lo hagas pensando, lo hagas pensado, lo hagas con esta pasión, ¿no? Pero también con cierta curiosidad intelectual y con modelo de sustentabilidad, ¿no? De sostenibilidad, perdón, creo que todo el mundo va a estar contento. Muy bien. Y para quienes nos están viendo, ¿cómo pueden tener un mentor? Hay un libro que les recomiendo mucho, que se llama Roba como un artista, Steal Like an Artist, ¿no? En este libro es mucho del tema de creatividad, y uno de los ejercicios que te pone a hacer es que hagas una lista de las personas que te inspiran, y que busques dentro de esa lista de las personas que te inspiran cuál es como el común denominador o esas características. Y seguramente con esas características te llevas con alguien. Puede ser un padre, puede ser un padre de familia, puede ser un tío, puede ser un profesor, una profesora, puede ser incluso un amigo, un primo, una amiga, una prima, ¿no? Pero es alguien que probablemente tenga un poquito más de kilometraje que tú, ¿no? Que haya tenido experiencias cumbre, y que tú estás en esa búsqueda de también tener lo mismo, ¿no? Entonces creo que vale la pena mucho tener un mentor. Ok, excelente. Ahora, volviendo a la pregunta anterior, se la volteo. ¿Cuál es el peor consejo que le han dado? El peor consejo, híjole, yo creo que es a veces el no aventarse a hacer cosas, ¿no? Así que no hagas esto porque te puede ir mal. A veces tiene que ser un poquito impulsivo, esa es la realidad, ¿no? Pero a veces, y tal vez me estoy contradiciendo totalmente en mis clases de evaluación de proyectos, pero el pensar de más las cosas no permite que tomes la decisión correcta. Entonces, sí minimiza los riesgos, ¿no? Ve todo el 360 de lo que quieres tú hacer, pero no esperes nunca que la cosa sea perfecta, porque nunca va a ser perfecta. Entonces, cuando tengas lo más seguro posible, ¿no? Te sientas lo más estable posible, empréndelo. Me encanta esa frase. Ahora, ¿cuál es el mejor consejo financiero que le han dado? Compra Bitcoin, ¿no es cierto? El mejor consejo financiero, yo creo que sí es el hacer un presupuesto, totalmente, ¿no?
Y más allá de tener el presupuesto, es generarte un hábito de revisar el presupuesto, ¿no? De nada te sirve descargar una aplicación, de tener tu hoja de cálculo de Excel, si la abandonas. Entonces es generarse un hábito de revisar el presupuesto cada quincena, cada semana y estar monitoreando en qué se va, ¿no? Yo creo que eso, entre mis mentores, entre el contenido que he leído, escuchado, visto, me ayuda a entender que uno de los mejores hábitos financieros que hay es el de tener el presupuesto. Perfecto. Ahora, si tuviera todas las cámaras, todos los micrófonos del mundo y pudiera dar un mensaje, ¿cuál sería ese mensaje? Creo que ese mensaje tiene que ver, de nueva cuenta, con el tema de vocación. Haz lo que te gusta, apasionate con lo que gusta, no creas que eres perfecto, ¿no? No creas que ya lo tienes todo. O sea, siempre rétate, siempre busca, ten esta curiosidad intelectual por saber más cosas, que eso seguirá motivándote a seguir creciendo como persona y obviamente por impulso también profesionalmente. Yo creo que eso le recomiendo sobre todo a las nuevas generaciones. Ya estoy en esta etapa donde ya me siento un poco más viejo, ¿no? Estoy por cumplir 40 años, pero a veces pienso que la gente o las nuevas generaciones dejan de pensar en el costo de oportunidad. Todo lo quieren al mismo tiempo y eso es imposible, ¿no? Así, teóricamente, en las teorías financieras y económicas hay un costo de oportunidad y no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo en el mismo nivel, ¿no? Hay sacrificios. Entonces, con lo cual, entiende la importancia o las prioridades y tendrás que sacrificar algunas cosas y ya vendrá posiblemente la recompensa. Muy bien. Al principio le pregunté cuál era su sueño de la infancia. Actualmente, ¿cuál es su sueño? Mi sueño, yo creo que ya lo cumplí, ¿no? Obviamente sí, mis planes es casarme, tener familia, ¿no? Pero mi sueño es seguir impactando a través de la educación. Ese definitivamente es mi sueño, lo estoy cumpliendo y pues soy bastante feliz con eso. Me encanta. ¿Hay algún otro mensaje, proyecto, algo que quiera mencionar antes de concluir? Pues igual, ¿no? Como comercial, tenemos el libro de Cultura Financiera, Mi Vida, Mi Futuro. Con Nubes Rojas tengo el programa de radio en Texans Radio, todos los lunes en el 94.9 FM, Cultura Financiera. Ahorita vamos a estar en la FIL Guadalajara. Próximo, bueno, no sé cuándo va a salir el episodio, pero este próximo domingo vamos a tener ya la presión en la FIL a las 5 de la tarde ahí en Cintermex. Y pues cualquier cosa, en serio, que se necesite educación financiera, yo alzo la mano. Excelente. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por vernos. Y pues hasta luego. Muchas gracias. No, perfecto.